Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Queridos y queridas amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva tertulia ciudadana. Como todos los martes, puntualmente estamos aquí desde Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Hemos preparado dos temas para que ustedes nos acompañen hasta que sean las 14 horas. Temas interesantes y de actualidad, pero si me permiten, lo primero sería presentar a nuestros queridos tertulianos. Don Manuel Tabas, buenos días, con un éxito arrollador con su nueva novela que presentó la semana pasada en Argamasilla. Que presentamos y efectivamente, a pesar del día tan malo que hizo de lluvia y demás, pues agradecer a todas las personas que se acercaron allí y que estuvieron con nosotros. Entre ellos nuestros queridos tertulianos, ¿verdad? Efectivamente. Y también los que no pudieron estar por diversas circunstancias que ya me avisaron de que no iban a poder venir, también se lo agradezco igualmente. Doña Rosa Porras, buenos días. Buenos días. La echamos en falta en la presentación. Yo me alegro mucho que me echarais en falta, pero quiero decirle a Tabas que su éxito no termina ese día, continuará. Don Julián Gómez, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí, de haber estado en la presentación del libro de Manuel Tabas, que a pesar del mal tiempo fue todo un éxito, y encantado de que nuestro embalse del Montoro esté en estos momentos con 102,75 hectómetros a las 11 de esta mañana. Es decir, que estamos a 2,25 hectómetros de que se llene. Eso podría ser, pues a lo largo agua de para 3-4 años. El Fresneda ya está lleno, el Torre Abraham está a un 70%, el Pantano de Gasset también anda en un 70 o un 80%, así es que alegría. Alegría es una canción también. Don Manuel Alarcos, buenos días. Pues buenos días. El señor que se atrevió a preguntar en la presentación del libro, sí, el primero. Claro, es que si no, nadie se adelanta. Bueno, no preguntó, entonces, expuso. Primero, la presentación del libro estuvo muy bien. Estuvimos tertulianos allí, a algunos hay que agradecérselo mucho, como el caso de nuestro compañero escolástico, que se puso el hombre a caldo, y el pollito, que también se puso a caldo. Pero quiere decir que estaba lloviendo, señoras y señores, por traducir, y se mojaron al llegar. Y ya después de esto, pues paso a mi sección de saludos, con permiso del director. Bueno, pues hoy saludo a la señora Juli de las 600, señora con la cual tengo conversaciones y comentamos cosas de la tertulia. Las 600 es un barrio popular de Puerto Llano. Yo para situar al espectador. Y a Mariola, una chica guapa, agradable, simpática y servicial, de la agencia Zafiro Tours. Muy bien, pues doña Esther Mora, también, buenos días a todos y a encantado todas. De recibirte. Un saludo muy fuerte a todos los que nos están viendo desde sus casas, y yo quería también invitar a todos los tertulianos y en especial a ti, Julián, y a todo Puerto Llano a la 5ª edición de los Premios de la Rosa, que se van a celebrar este jueves en el auditorio, en la Sala B, a las 6:30 de la tarde. Así es. Por el Partido Socialista, organizado por el Partido Socialista, donde se van a premiar a mujeres referentes en igualdad de Puerto Llano, y voy a nombrarlas porque bueno, tenemos a Raquel Gómez Castellanos, que ya no se encuentra entre nosotros, tristemente, Raquel, a Loli Gijón Hervás, a Francesca Rodrigo Aragón, Mari Carmen Fernández Izquierdo y Araceli Martínez Esteban. A todas ellas se les grandes mujeres. Sí, grandes mujeres de Puerto Llano. Dime, Julián. Te va a sorprender. Yo presenté en los años 80 la fiesta de la Rosa, cuando se celebraba a nivel provincial en Ciudad Real, y presenté a uno de los grandes del rock de todos los tiempos en España, como era Silvio Luzbel, que vino a esa fiesta de la Rosa. Estuve yo ahí presentándola, ¿eh? Don Julián habla de la prehistoria. Sí. Don Escolástico González, buenos días. Buenos días. También triunfando con los escritos en un periódico provincial. Muchas gracias. Bueno, yo quiero felicitar al compañero Manuel, ya lo hice en privado aquella noche, pero quiero hacerlo hoy públicamente por la presentación del libro y por el éxito de la misma. Y luego, bueno, pues continuando un poco en la tónica, enhorabuena a las mujeres que van a ser premiadas en la fiesta de la Rosa, y que bendita agua la que está cayendo, ¿no? Y sobre todo de la forma
de la forma que está cayendo, porque esta mañana, por curiosidad, me pasa como a Julián, miro lo de los embalses .net y he visto que el año pasado, en marzo, llovió todavía mucho más que este año, pero llovió de forma distinta y se perdió mucha parte del agua, pero este año, de la manera por lo menos que está cayendo en nuestra zona, aquí en La Mancha, pausada, despacito y demás, sí. Aun habiendo llovido menos que el año pasado en el mes de marzo, está teniendo mucha más, mejores consecuencias. Pues dado que estamos fantástico. presumiendo de cada uno de una cosa, yo quiero recordarles que el próximo viernes también a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal Pedro Almodóvar de Puerto Llano tendremos la realización de los 10º Premios Nacionales de Onda Cero Puerto Llano. Son premios muy consolidados, son premios que van a recibir 6 personas, 6 instituciones, 6 estamentos y tendremos también 8 actuaciones artísticas y aquellas personas que quieran venir saben que están invitadas, es gratuito, salvo que hay que llevar una invitación y aquellas personas que no puedan o no quieran venir lo podrán ver por televisión, tanto en directo como en las sucesivas redifusiones de este acto. Estamos emocionados porque es mucho trabajo, pero lo hacemos siempre por la gente de nuestra tierra. Y dicho todo esto, si ustedes me permiten, voy a empezar hablando de un comentario que ha hecho un señor en el Facebook diciendo, cuando yo presentaba esta mañana los temas a tratar, diciendo si se podía hablar, si íbamos a poder hablar aquí con libertad. Bueno, pues sepa usted que aquí hablamos siempre con libertad y si usted se refiere, porque no lo interpreto bien, a que se interrumpen los tertulianos, hoy con seguridad no lo van a hacer. Bueno, pues gastos de defensa, vamos a hablar de los gastos de defensa, porque aunque España ha pasado de los 9.508 millones de gasto en el 2014 a los 19.723 millones en el año 2024, la OTAN dice que eso es francamente insuficiente, ¿no? Por eso pregunto, y voy a empezar por Manuel Tabas, de llevarse a cabo el incremento, la OTAN aproximadamente pide un 2% del PIB, lo pide, no sé si se le va a conceder o no, pero lo pide. ¿De dónde saldrá ese dinero? Pues... Es una buena pregunta que voy a continuar, si usted me permite. ¿Provocará ese gasto la bajada de otras partidas sociales y sobre todo la subida de impuestos? ¿Es factible, por otro lado, tener un ejército europeo y que lo costeemos todos, ¿no? ¿Y cómo lo llevará a cabo el gobierno si sus socios, los de gobierno, se niegan a ese gasto? Y por último, ¿saldrá el partido mayoritario de la oposición, Partido Popular, a salvar al gobierno de Sánchez en esta cuestión? Adelante, don Manuel. Pues a tu primera pregunta, ¿de dónde saldrá el dinero? Yo no soy un experto, entonces he recurrido a los expertos y según los expertos solo hay 4 sitios de donde se puede sacar el dinero y de la chistera no es. Tampoco crecen los árboles. Una es la reasignación presupuestaria, punto 1, que el Gobierno lo ha calificado ahora porque suelen apropiarse de nombres para que suene un poco mejor cuando salen a defenderlo ante las tertulias o ante la prensa, ¿no? Se llama ahora reordenar el presupuesto. ¿Qué es reordenar el presupuesto? Pues simplemente redistribuir los fondos de otras partidas del presupuesto nacional hacia defensa. Pero claro, esto tiene un problema y varias implicaciones. El problema principal es que estamos sin presupuestos, estamos prorrogando los del 2023. Y las implicaciones, según los expertos, que vuelvo a repetir, yo no soy un experto, es que habrá recortes en sanidad, habrá recortes en educación y habrá recortes en los servicios sociales. El segundo punto donde se puede sacar fondos, indudablemente, es los fondos europeos y destinarlos a defensa. Hace poco se ha destinado una partida de 150.000 millones de euros de ayuda conjunta. Pero claro, esto para el actual Gobierno no es suficiente, porque además de esos préstamos quieren ser los más listos de la clase en este caso y quiere también que se otorguen transferencias directas no reembolsables. Es decir, que la fiesta la pague von der Leyen. Y von der Leyen le ha dicho que la fiesta se la pague cada uno. Es un poco una especie como eso de que cada gato se lama su propio pelaje, ¿no? El tercer punto de donde se puede sacar dinero, que precisamente lo está haciendo Francia, y podemos copiar de ellos, es
emisión de bonos de deuda para destinarlos a defensa. Ese es otro punto. Y el último punto, y el no menos importante, porque nos afecta a todos, en este caso a los Paganini, que somos nosotros, es aumentar los impuestos para destinarlos a defensa. Pero no se aumentan los impuestos de los ricos, se aumentan los impuestos de todo quisqui. Entonces, para ya terminar en 10 segundos, resumiendo que es gerundio, una de tres: o se suben impuestos, o se recortan algunas partidas sociales, o se busca que Europa ponga algún mecanismo de financiación. Una de tres o las tres a la vez. No hay otra. De la chistera no pueden salir conejos, ni conejas, ni conejes. Escolástico González, adelante. Bueno, yo creo que comparto plenamente lo que dice Manuel, de que tarde o temprano lo terminemos pagando los ciudadanos. Es decir, me da lo mismo que sea del presupuesto español que del presupuesto de la Unión Europea. Al final, o deuda de la Unión Europea o deuda del Gobierno español. Al final, la deuda la pagan los ciudadanos de una manera o de otra. La podrás ir aplazando, irás pagando intereses, la dejarás en el tiempo, pero siempre terminan pagando los ciudadanos. Lo que no hay duda es que en España hay dos tesis en este momento, y me gustaría ponerlas las dos sobre la mesa, cuando se habla de los presupuestos para defensa. Una de ellas es que Europa gasta en defensa mucho más que gastan otros países del mundo o otros bloques, ¿no? Como pueda ser Rusia o como pueda ser Estados Unidos, ¿no? Pero lo gasta de manera desordenada, lo gastan los 27 países que existen en este momento, que forman parte de la Unión Europea, donde cada uno tiene su presupuesto en defensa, y que la suma de los 27, creo recordar que llega como a unos 800.000 millones de euros. Sin embargo, ese gasto en defensa de la suma de todos los países no hace que seamos estratégicamente o estemos estratégicamente bien posicionados en gastos de defensa, con lo cual requiere una nueva ordenación en Europa de los gastos que hay actualmente. A lo mejor reordenando los gastos que tiene Europa en este momento no se necesita hacer nuevos gastos. Esa es una. Pero también es verdad que dentro de los gastos que hay en Europa, España es la que menos gasta de todos ellos en defensa, porque en este momento está gastando el 1,28 del PIB, cuando, lógicamente, hay países como Polonia que están llegando al 4,5 y al 4,6, ¿no? Para mantener la defensa precisamente de Europa a través de la OTAN, ¿no? Y otros países, somos los últimos, con eso lo digo todo, los últimos. Bien, es verdad que España partía en el 2014 del 0,9 y Rajoy en aquel momento se comprometió con la Alianza Atlántica de llevar hasta el 2% los presupuestos. En el tiempo que ha transcurrido desde el 2014 hasta ahora y en el incremento sucesivo que se ha ido produciendo desde el 2018, que entra el gobierno actual del Partido Socialista, se ha llegado al 1,28, pero es insuficiente. Es decir, España, con todo y con eso, tiene que seguir incrementando su presupuesto en defensa. Lo puede hacer de dos maneras. Si lo hace dentro del propio presupuesto que existe actualmente, la economía, afortunadamente, está acompañando al Gobierno y tiene mucha más recaudación de la que se esperaba, con lo cual puede dedicar parte de lo que recauda a eso. Lo puede hacer a través de los créditos de contingencia que existían y lo puede destinar también a defensa, o lo puede hacer reordenando. Pero lo cierto y verdad es que España tiene que endeudarse más para estar en línea con los ejércitos europeos y con lo que sucede en Europa. Ahora bien, al margen de algo tan sencillo como que España tiene que invertir más, lo que tiene que reivindicar también España frente a la Unión Europea en el Consejo es que se reordenen los gastos de Europa de cómo tienen que hacerse y que se trace la estrategia de cómo tiene que ser el ejército europeo y en qué materias tiene que afianzarse o incrementarse para poder ser competitivo, ¿no? Luego, mi opinión es, por terminar y dar paso a otros compañeros, es que tenemos que seguir invirtiendo en defensa, que se ha de hacer de manera ordenada, que esa inversión en defensa no tiene solo por qué ser en la compra de tanques o de balas, puede haber otra inversión en defensa estratégica aún más importante que la de los tanques y las balas, como pueda ser en satélites, en comunicaciones o en otras áreas tan importantes para la defensa y que, lógicamente, reforzarían también el papel de nuestras empresas y servirían y ayudarían a la defensa de Europa. Rosa Porras, adelante. Antes de empezar, quisiera hacer una observación, porque no es para extenderme mucho,
que es factible que Europa tenga un ejército. El Tratado de Lisboa, en su artículo, no sé si es 40 o 42, dice que al margen de la OTAN, Europa tiene que tener un ejército para ayuda de todos los componentes europeos, pero no han hecho nada. Y ahora digo, Pedro ha cogido su fusil, porque ya le llaman los de Podemos el hombre de la guerra. Y ellos mismos dicen que España se hizo famosa con su no a la guerra, porque es un país de pacifistas. Teniendo en cuenta que Pedro es el hombre de las 1000 caras, llegó aquí de pacifista. No solamente que no quería ejército, sino que pensaba quitar el Ministerio de Defensa. Es decir, visión de futuro siempre la ha tenido. Y ahora tiene una obligación, sí o sí, con Europa, una obligación internacional y se encuentra. No tiene apoyos, no tiene presupuesto, no tiene ninguna intención de hablar con el PP y no quiere ir al Congreso. Pues tiene un grave problema. ¿De dónde va a sacar el dinero? Como siempre, haciendo trampas. ¿Por dónde empiezan las trampas? Ya he empezado a decirle a la oposición de gobierno de su propio gobierno, porque se mete en la cama con quien no debe, y la mayor oposición que tiene es el subgobierno que tiene en el gobierno, ya ha empezado a venderle la idea de seguridad. Va a sacar dinero para seguridad, no habla de armamento. Ahí ha empezado ya su primera trampa. Él sabe hacer de la necesidad virtud, y en ello está. ¿Qué va a hacer? Sacar partidas que tiene ocultas en los distintos ministerios, porque ya lleva tiempo haciendo trasvases financieros, teniendo en cuenta que no tiene presupuesto y que tiene que ir con la lengua afuera, ya está acostumbrado a esos meneos. A esos meneos, efectivamente. Entonces, es verdad que a él le gustaría que le apoyara a Feijóo, pero él no se lo va a pedir. ¿Y qué dice Patxi López? ¿Qué dice Patxi López refiriéndose a Feijóo? Que no se olvide nunca de su sentido de Estado. Cáete. Feijóo no se debe olvidar del sentido de Estado y ayudar. ¿Y el sentido de Estado de quien vende al Estado? Eso no importa. Claro que a lo mejor Patxi López habla en la intimidad y en vasco con Sánchez de lo que tiene que hacer. A otro sitio que acudiría Sánchez sería a ese fondo de contingencias para necesidades extraordinarias, que es una partida importante, pero esa partida importante, que era de 3.964 millones de euros, ¿estás de acuerdo conmigo, verdad? Ya tiene gastados 4.191. Luego también está en números rojos con la partida extraordinaria para las necesidades. ¿Qué va a hacer? Está ganando tiempo. Primero que está ganando. Es decir, no voy a hacer nada hasta que Europa, los que hemos vivido en África, buscamos soluciones para todo, hasta para las cortaduras. Un minuto. ¿Cómo gana el tiempo? Primero dice, voy a esperar a que me diga la cantidad exacta Europa, como si no lo supiera. Forma de ganar el tiempo, prometiendo a los suyos del gobierno, contragobierno, que no va a gastar ni un euro de gasto social. Subirá impuestos, lo iremos viendo. Esther Mora, adelante. Muchas gracias, Julián, y muchas gracias por las aportaciones. Pero yo quisiera añadir una pregunta a las que tú haces, y es si podemos garantizar los servicios sociales europeos sin invertir, sin gastar más en defensa. Y si vemos una cosa muy importante que hasta ahora no se ha hablado, el contexto histórico que estamos viviendo, hay una amenaza explícita y se llama Putin, que hace unos años no la teníamos. Por lo tanto, culturalmente, España, que siempre ha sido un país pacifista, ahora vemos cómo hay una amenaza explícita y se llama Putin. Miren, en Europa, en el Europarlamento, primero se pacta y luego se discute.
Y en el Europarlamento, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, los socialdemócratas, han votado que sí a este incremento en el gasto de defensa y seguridad en Europa. Y después ya se discutirá. Pero a ese pacto se ha llegado. Aquí en España, sin embargo, primero se discute y luego se pacta. No, no se pacta. O no se pacta, bueno, se llegan a acuerdos. Gracias por la corrección. Se llegan a acuerdos. ¿Cuándo se llegan? ¿Cuándo se llegan? Pero hay que dialogar, la diplomacia para eso está. Entonces, aquí lo que ha habido una incoherencia por parte ahora de esta ronda que ha tenido Pedro Sánchez con distintos grupos políticos, pero ha habido una incoherencia. De todas maneras, ahora llegaremos a ese punto. Y veo normal, yo también me hago esas preguntas, y como se la hacen desde sus casas aquí en la mesa, ¿cómo se va a pagar esto, ¿no? ¿Cómo vamos a gastar más en defensa? Si va a ser con el fondo de contingencia o si va a ser subiendo impuestos, pero creo que esas respuestas las vamos a ir teniendo a lo largo de estos meses porque hasta junio de 2025 no se va a celebrar la cumbre de la OTAN. Aún así, yo quiero hacer una reflexión y quiero recordar algo muy importante que ocurrió en este país hace 5 años, justo hace 5 años, esa pandemia y cómo los impuestos vinieron a salvar a muchos hombres y mujeres que nos tuvimos que quedar en casa y seguimos percibiendo un sueldo gracias a los ERTEs, gracias a los impuestos. Ese esfuerzo ímprobo que hizo el Partido Socialista, el Gobierno de Pedro Sánchez, fue gracias a los impuestos. Quiero decir, los servicios públicos y nuestra defensa y nuestra seguridad es un servicio público. Si queremos que estén formados, que tengan la última tecnología, ¿no? que dispongan de lo mejor, tanto para catástrofes medioambientales, como lo hemos visto ahora con la DANA, o acciones humanitarias, o para cualquier tipo de defensa, que esto no va solo de comprar tanques y armas, ¿no? Esto va también de nuestra ciberseguridad, pues tenemos que ofrecerles lo mejor. Fíjense, Elon Musk dijo hace unos días, no recuerdo cuántos días, dijo, con un simple botón apago la línea defensiva de Ucrania. Fíjense, Rusia nos queda lejos a kilómetros y kilómetros, pero tenemos que invertir en seguridad y en ciberseguridad, sobre todo en ciberseguridad. Aún así, yo lo que quiero destacar es que nos jugamos el futuro de Europa, pero creo y confío que el resto de formaciones políticas, a lo largo de estas semanas, vayan acercándose un poco a la postura del Gobierno y confío en que lleguen a acuerdos. Y, por ejemplo, yo le diría a Ione Belarra que esa camiseta de no a la guerra, que por supuesto en este país siempre hemos sido pacifistas, excepto no recordemos la guerra de Irak, esa camiseta se la tiene que decir al señor Putin. Señor Julián Gómez. Esther, no van a cambiar de idea. Yo creo que está la cosa muy difícil, pero bueno, eso es lo que yo pienso. Al margen de eso, ningún gobierno hace nada sin el pueblo, y en este caso sin que el pueblo se rasque los bolsillos, lo que tú llamabas impuestos, está clarísimo. Entonces, ¿quiénes van a pagar el rearme? Pues tú, yo, Escolástico, todos. Pero yo soy defensora todos. de los impuestos. En este momento, Pedro Sánchez, y ese es el principal problema, nada en la ambigüedad. Y nada en la ambigüedad a la espera de que en los días 29 y 30 de junio se haga la cumbre de la OTAN en España y ahí se vea obligado, de alguna manera, o le obliguen a tener que pronunciarse. Si os dais cuenta, cuando salieron los distintos grupos políticos de la entrevista con Pedro Sánchez, salvo el PNV, que dijo algo más, los demás coincidieron en que no les había dicho nada, porque no tendría nada que decir o no quiere decirlo. Aquí el tema está en que hay una cláusula en la pandemia, que se puso en la pandemia, que gracias a esa cláusula se va a poder hacer una reordenación de presupuestos, que antes hablábamos, que en principio va para este año de 3.500 a 5.000 millones de euros, pero hay que llegar hasta 24.000 millones, si no recuerdo mal. Eso supone, y ya se lo han recordado a Pedro Sánchez, Podemos, me parece que ha sido, que hay que hacer un incremento en gasto en defensa de unos 6.000 millones de euros al año. ¿Cómo se come eso? Con impuestos es muy complicado. No hay quien pague. Yo creo que en todo el país, salvo que nos desnuden a todos, no llegaríamos con ese importe. Pues comentaba,
Tabas, y vosotros también lo habéis comentado, que se pueden pedir créditos a Hacienda, es una de las posibilidades, pero hay que decir que eso implicaría un aumento de la deuda. Claro. Y que según el último informe de la OCDE, España es el segundo país de la OCDE y el primero en Europa con mayor incremento de su deuda en los últimos 17 años. Hablamos de que hace 17 años teníamos un 35,7% de deuda y en este momento tenemos un 104,3%, si mis datos no me fallan. Hay otra segunda posibilidad y es cambiar partidas de otros ministerios para llevarlas a la defensa. Pero ahí tropieza con Sumar, porque precisamente, y ya lo han dicho también, los ministerios que tiene Sumar serían los que más afectados se verían por este reparto de distintas partidas entre ministerios. Y ese es otro problema también añadido para que Sumar diga que sí. Hay otra que es el uso de fondos europeos, que ese está prácticamente descartado. No creo yo que Europa se ponga a repartir dinero cuando lo que está pidiendo es que lo pongamos. Está descartado. Claro, entonces, pero se mencionó en un momento determinado. Y otra está vía fondos y contingencia, pero con la última dana, como bien han comentado en la mesa, pues estamos en 4.000 y pico de millones cuando andaba por 3.000. Es decir, no hay dinero, están números rojos. Y el más rápido sería un acuerdo parlamentario. Pero si analizamos con Podemos, con Sumar, con Junts, con Herri Batasuna, con Bildu, con esos partidos políticos yo no sé cuántos estarían dispuestos a hacerlo. Solo lo podría hacer con el Partido Popular, si contase con el Partido Popular, pero ya vemos el histórico de acuerdos entre Pedro Sánchez y Feijóo. Creo que una vez en la Constitución se llegó a un cambio en la Constitución, se han hecho un par de acuerdos, posiblemente de trascendencia, ¿no? Entonces, ahí está claro que en Europa ya nos están mirando de reojo. Y en Europa nos están diciendo que eso de asumir gastos de defensa como si fuesen de seguridad, que eso no es, porque esos gastos deben de ser en las Fuerzas Armadas. Eso de meter el cambio climático también en todo este tema no tiene nada que ver con el armamento. Entonces, es imposible. Y bueno, me dejo cosas para una próxima intervención, porque también hay que ver cómo lo ve Europa, que no lo ve bien. Al señor Manuel Alarcos. Bueno, pues yo estoy contestando a Rosa, que ha dicho que a Pedro Sánchez le pasa estas cosas por meterse en la cama con quien no debe, pues yo tengo que decir que hay muchos que están deseando de meterse en esta cama donde no deben. Y que si pudieran meterse en la cama donde no deben, ya estarían cohabitando en esa cama. Ya estarían cohabitando con ellos. Dicho esto, bueno, ¿cómo veo yo el tema? Pues yo el tema lo veo de la siguiente manera. Negro. Yo, a mi manera de ver, yo creo que el PP tiene que tener mucho cuidado con esto, porque el grupo al que el PP pertenece en Europa sí está de acuerdo con esta subida y además la jefa de Europa, von der Leyen, es de su mismo grupo político. Dicho esto, en mi opinión, hay un país que sería muy bueno que estuviese también en Europa y que está en la OTAN, que es Turquía, y aunque no se le ha permitido entrar en la Unión Europea por temas de derechos humanos, hay que pensar que en los países musulmanes los derechos no son iguales que en los países cristianos. Eso ahí que quede. Luego, por otro lado, yo pienso que una de las cosas que se debería de hacer aquí en España, y que ya lo están haciendo en otros países, es, no digo que se tenga que volver la mili tal y como estaba antes, que era un auténtico despropósito, no valía para nada, pero sí que de manera voluntaria los chicos y chicas españoles a partir de 17, de manera voluntaria y pagados, hiciesen un periodo de instrucción no inferior a 3 meses, para de esa manera entender el porqué de la necesidad de la defensa militar de España y de Europa. Eso creo que sería una cosa buena. En cuanto a el gasto, pues bueno, pues yo creo que si el Partido Socialista llegara
a quitar derechos sociales para meterlos en defensa sería un gravísimo error. Y creo que porque sea un gravísimo error político y social, no lo va a hacer. La otra parte, la subida de impuestos, pues es posible. Endeudamiento de la deuda, pues también es posible. También es posible. Entonces, yo tengo que decir que soy pacifista por naturaleza. A mí el ejército no me gusta. Si por mí fuera un ejército, hice la mili, fue una cosa estúpida. Lo único que hice fue que me lo tomé en serio y aprendí. ¿Y conducías tanques? Sí, me saqué el certificado de estudios primarios. Me saqué el certificado. Y un helicóptero. Bueno, por favor, no interrumpáis, que en esta parte no se interrumpe. Aprendí carros de combate y máquina pesada de ingenieros. Y para mí la mili fue muy productiva. Porque siempre, pero a muchos los estropeó. A muchos los metió en drogas y los metió en juegos. Venga, Yo no. hombre. Sí. Chicos que iban limpios de por aquí terminaban metiéndose en no drogas. nos desviemos del tema. Bueno, No nos desviemos del tema. Manuel, Tabas, adelante. Vamos a ver. Efectivamente, Escolástico ha dicho unas cosas que son ciertas. Es decir, en el 2014, en Cardiff, en Gales, se reunieron los 28 miembros y acordaron que se elevaría el 2% del PIB en 2024, es decir, del 2014 al 2024. Bien es cierto que Rajoy lo dejó en el 0,9%, pero claro, que lo echaron. A lo mejor si no lo hubiesen echado, lo echaron por una moción de censura. A lo mejor si no lo hubiesen echado, en el 2024 hubiese podido llegar o no. Pero también es cierto que el presidente del Gobierno ha dicho que el 2% no llegaría hasta el 29, hasta el 2029. Pero bien es cierto también que ahora dice que lo va a sacar en el 2025. No es lo mismo la situación que teníamos antes de la llegada de Trump como la que tenemos ahora. Entonces, indudablemente, se tienen que acelerar las cosas. Hasta ahí, perfecto. Pero el problema es que Europa sigue dependiendo de Estados Unidos para su defensa. Lo único que tenemos nosotros es el Eurocuerpo, un cuerpo militar que en el año 92 lo crearon los alemanes y los franceses y que después se han unido otras series de países, entre ellos España, pero nada más, no tenemos nada. A medio o corto plazo, indudablemente no podemos crear un ejército de la nada, a pesar de que cada país tenga sus propios ejércitos. ¿Por qué? Porque cada país tiene su estrategia, tiene sus conflictos y tiene sus problemas. Por ejemplo, España e Italia miran principalmente al Mediterráneo, que es lo que tienen más cerca, pero, por ejemplo, Polonia y los países bálticos, a quien miran es al oso ruso, que es el que tienen más cerca. Entonces, cada uno arrima el ascua a su sardina. Y siempre se ha querido crear un cuerpo militar en la Unión Europea, desde su creación en el 49, pero primero se opuso Francia, que fue miembro fundador, y después ahora Francia quiere que haya un ejército junto con von der Leyen, pero Polonia y la República Checa están en contra. El problema de Europa es que no está unida. Escolástico González. Manolo, hoy vamos a coincidir demasiado, es decir, lo de una Europa que no está unida me lo has quitado casi de la boca, ¿no? Es decir, ese es el verdadero problema. Mira, yo dos reflexiones y una matización a lo que ha dicho antes Julián. Es verdad que la deuda se incrementa, pero la deuda en relación al PIB disminuye, con lo cual hay mayor capacidad inversora. Es como cuando una persona aumenta su deuda en casa, pero gana más dinero. Es decir, tiene más capacidad para seguir invirtiendo, ¿no? Ese es el caso de España en este momento. Luego, desde el punto de vista de la deuda, en la actualidad, y con el nivel económico que tenemos y con las previsiones económicas que hay también a futuro, que ayer la dio la propia OCDE. Es decir, te sobrepasas en tu gasto, por mucho que ganes, al final tendrás un déficit. No, pero en este caso, como se está ganando más, no te Estamos sobrepasas hablando de incrementar el gasto, Julián, para la defensa. Sí, pero es que son datos objetivos. La deuda ha aumentado, pero en relación al PIB ha disminuido. En ¿no? el futuro, Es si un se dato muy incrementan los objetivo. gastos para defensa... En el futuro Dios dirá. Claro, ¿de qué estamos pero hablando? Que la deuda permitiría. Esa era el matiz. En cuanto después las dos reflexiones que me gustaría hacer, una es la de los grupos políticos que apoyan al Gobierno y que puedan ver mal en un momento, apoyan al Gobierno en su función ejecutiva y puedan ver mal la aplicación de gastos para defensa, ¿no? Pues hombre, tengo que reconocer que estos grupos que son minoritarios y que forman parte de la coalición, algunos en su propio ADN llevan estar en contra del gasto militar desde el primer momento, ¿no? El ser políticamente se deben a un nicho de electorado, a un nicho de electores
que nunca le van a convencer para ello, luego van a estar siempre en contra. Pero hay que distinguir... Pueden cambiar de criterio. No, creo que no van a cambiar. Mira, solo el PNV ha demostrado sentido de Estado y posiblemente Junts lo demuestre también porque están en otros niveles totalmente distintos. Pero los grupos de la izquierda son antimilitaristas de forma natural y están en contra de esto. Recuerda de este que tipo Pedro Sánchez habitualmente. abogaba por abolir el Ministerio de Defensa. Déjame, Julián. Que es que Sí, pero los una contextos cosa es históricos una cambian. cosa es lo que Las se realidades dice en cambian. un mitin y otra cosa es lo que se hace No, cuando eso se no fue en un gobierna. mitin, fue en una entrevista. Déjame, por favor, ¿Fue en una entrevista? Déjame, por favor, te lo te pido, dejo, por favor. si te dejo. Sí, bueno, pues cállate. No, aquí se Cállate, puede si rebatir. me quieres dejar, cállate. Es lógico que haga un comentario, pero tú no te pero despistes, sigue con Lo que quiero decir tu es que tesis. estos grupos que forman parte de su ADN como grupos antimilitaristas no lo van a apoyar. Pero es que una cosa es el apoyo al gobierno y otra cosa es lo que el gobierno tenga que hacer como gobierno en sus políticas de Estado frente a la política exterior, que es lo que corresponde. Entonces, al gobierno es al que le corresponde la política exterior y la política exterior fundamentalmente es una política de Estado. Y aquí es donde viene, y era mi reflexión, entra el partido mayoritario de la oposición, que es el PP. El PP a mí me parece muy bien que haga a lo largo del tiempo una política de desgaste del gobierno, pero no una política de desgaste del Estado frente a la política exterior que tenemos que tener. ¿A Sánchez en política de desgaste? No, Lo no, siento, no. estamos Me en refiero- debate. En política Me exterior refiero habla en de política- Marruecos y del Sáhara. Pero hombre, que estamos hablando de Europa, por favor. Hombre, pero estamos estás hablando hablando de de política Putin. exterior. Pero que estamos hablando de Estamos Putin, de hablando lo de que ha Entonces, ¿qué sucedido tiene con A ver, Ucrania. termina Escolástico y damos paso a Los Rosa. últimos 100 días que el mundo ha cambiado. O sea, te das cuenta cómo lo que se busca es una política de desgaste del Termina gobierno Escolástico, por y favor. una política de Estado. ¿Y Sumari Y no hay que podemos hacer también una buscar oposición. una política de No, desgaste? Julián, no se puede hacer una oposición de Estado. Me parece muy bien que haya una oposición de gobierno, pero una oposición de Estado en un partido que aspira a gobernar España no puede darse en este momento. O sea, y no vale cuidado. de nada, y termino. Y no vale de nada lo de Marruecos de hace un año. O sea, un Y lo partido de la Argelia. oposición no Estamos puede hacer hablando de que el oposición. mundo en 100 días ha cambiado, de que Trump ha revolucionado el mundo, de que Putin ha cambiado las reglas de juego y Trump. A ver, y ahora el Escolástico. Estado tiene que responder a lo que ha sucedido ¿Qué es el en los Estado últimos para ti? 100 días. ¿Pedro Sánchez? El Estado es lo que España hace frente al exterior. Y a quien le corresponde la política Entonces, de Estado escucha, es al gobierno. Escucha, aunque no tenga que ver quién respondió al Sáhara y a Marruecos con lo que había. Que no tiene nada El que ver. Estado. No es Vamos comparable la con situación Rosa de Porras. hace 2 años. o sea, estamos Escolástico, hablando con después- con lo que ha sucedido en los últimos 100 días, Julián. Estamos hablando No, de que, Estado. por favor, A ver, no te damos venden los ojos. damos paso a Rosa Porras, por favor. Es algo totalmente distinto. Eh, Trump ha cambiado el mundo. A ver, por favor, Julián y Escolástico, por favor, hasta aquí. Rosa Porras, por Antes de favor. llegar Trump, Estados Unidos Adelante, Rosa. y Rusia tomaban el pelo a Ucrania. Lo vemos después y le han engañado. Vamos a ver, cuando dicen somos pacifistas, me santiguo y digo, ¿qué quiere decir somos pacifistas? Si hasta los hombres primitivos se peleaban por tener bienestar y por conseguir cosas. Somos pacifistas. Unas narices somos pacifistas. Cuando el país está en calma, pues hay paz. Si el país no hay calma y hay guerra, hay que defenderse. Luego somos pacifistas, es un truco, un rollo y una mentira, desde mi punto de vista. ¿Qué tiene Sánchez? Tendría que tener al PP. Claro, desde mi punto de vista, como los suyos no le van a apoyar, va a tener que ir al Congreso, sí o sí, pero no quiere ir porque le abuchean y no quiere ir porque le da vergüenza. Y yo creo que también desde mi punto de vista que Feijóo no debiera apoyarle. Ya le dijo Feijóo, llegará un momento en que los suyos le abandonen y usted tendrá que recurrir a mí. Y ahí estamos. Si ahora Feijóo no le apoya y los suyos tampoco, sería divino, porque hay que convocar elecciones. Serías muy feliz, Rosa. Estaría Serías muy muy feliz. estaría, no te lo puedes ni Claro, imaginar. pero esa es la Y política de desgaste del gobierno. No, Escolástico, Esa es la política de desgaste del Escolástico, gobierno. Si quiere pero- utilizar sí,
Sí, un problema europeo de vital Le toca a importancia Esther Mora, por para favor. desgastar al gobierno. No, he terminado. Escolástico, no, he terminado. Política de desgaste la que hace Sánchez. Por cierto, No, se desgasta a sí mismo él. por cierto, ¿dónde está el presidente? ¿Alguien Sevilla. sabe dónde está el presidente? Un presidente que reúne en privado, tan antidemócrata, reúne a todos en privado, en silencio, de uno a uno, con oscuridad, para no ir al Congreso. Pero- no es demócrata. Y además... No, pero aísla. enseguida, pero sí, pero 30, enseguida. sí, Es que 30 si no, segundos monopolizáis y me los vas dos a- la no, tertulia. pero me vas a dejar que termine. Espera, termina. Cita a todos los grupos, políticos y deja fuera a Vox. Puede no caerme simpático. ¿Por qué le deja fuera? Porque Y sin está al lado de embargo- Putin. Bueno, Y al lado de Trump, porque vos está al lado de Putin y de Perdona, Trump. y lo sé. Hombre, no lo tienes claro. No lo tienes Pero claro. él no le tiene que Pero importar. que no lo tienes claro. No le tiene que importar. Hombre, si es que Bueno, vais a defender a vos ahora, pues no me damos la voz a Esther Mora. Ya has hablado, Escolástico. me voy a perder. No, Al final. tiene que importar. A ver, Rosa. Y el que recibe a los etarras. Me hago una pregunta. Bueno. ¿Pero por qué blanqueáis a Sánchez, que es el enemigo de España? a Vox. Estáis todos a Vox. Bueno, Serás a ver, tú. dejaos de blanquear. Bueno, Rosa, Esther ya, Mora, un por bicho favor. rayado. Venga. Mira, Rosa, A ver, bueno, ya adelante. todos, y vamos a ordenar el debate, que si no, en casa A ver, se permíteme, pierde. llega un Ay, el WhatsApp primer- que tiene... El primer WhatsApp, venga. Sí, el primer WhatsApp. Dice que explique Sánchez por qué no va al Parlamento. Exacto, muy bien. Lleva razón este señor. Adelante, Lleva Esther razón. Mora. Pues voy a empezar contestando a este tertuliano. Si Miedo me tiene da. que ir al Parlamento, irá, por supuesto. Si tiene que ir al Parlamento, irá. Pero si no tiene que ir, no irá, como muchas ¿Y quién ha otras dicho que no cuestiones tiene que ir? que son eso. ¿Quién lo ha dicho? Mira, Rosa, vamos Él, a que ver. es un cobarde. Mira, Vale, Rosa, tranquilidad. Yo- Hay, No, hay que no cosas va. que El que sobran. no me hay enfada, cosas que no sobran va porque le públicamente en la abuchea. tertulia. vamos Sí. a respetarnos, Sí. por A ver, favor. por favor. porque le abuchean. A ver, me vais a Hay cosas atender que sobran. todos. Ay, no va porque Por le favor, abuchean. Rosa. Por favor, cosas que Rosa. Respetarnos. No sobra, más sobra Rosa, lo que dice. Rosa, por favor, Vamos a Escolástico, por respetarnos. favor, Esther, por favor. Vamos a ver, yo os pido tranquilidad. Prometí al principio a un televidente que, en fin, que os lleves a respetar y estáis sin respetando. El término cobarde sobra. Lo retiro, el presidente El no es término un cobarde, pero sobra, debe ir al Congreso. Dado que aquí retirado. todos somos honorables en este Pero país. ¿cómo no voy a ser mientras honorable, no se Julián? demuestre lo contrario. Julián, ¿cómo no voy a ser honorable? Me ha parecido indebido que no vaya al Congreso. Bien, pues y ya he está, dicho pero una se dice de palabra esa forma indebida. y no de la otra. Presidente, por favor, te pido adelante, perdón Esther y Mora, ve al venga. Quizá te estás adelantando. Sí, sí, te quizá estás te interrumpiendo adelantando, constantemente. Y en unos días o en unas semanas esto se lleve al Congreso. Son muchas preguntas, es cierto, nos hacemos muchas preguntas. Pero tiempo, que este tema simplemente ha llegado de Europa, se ha votado sí, y ahora digo y vuelvo a repetir la incoherencia del Partido Popular. Y aquí lo que está haciendo el Partido Popular se llama paripé. Se llama paripé. El Partido Popular, claro que está a favor de aumentar ese gasto en defensa y en seguridad de nuestro país, pero está haciendo un paripé. La puntualización, una puntualización a tabas. Lo decía porque Rosa ha dicho que no se ha reunido con Vox en la Moncloa. ¿Se ha reunido con Junts en Suiza? Se puede reunir no el quiere presidente con piratear quien él al considere. gobierno El desde dentro presidente se europeo. puede reunir con quien él considere. No Bueno, hay que darle vueltas. retomemos y como he dicho en un principio, aquí hay una amenaza explícita que se llama Putin. Y además, otro apunte, que no sé quién lo ha dicho aquí en la mesa, creo que ha sido Escolástico, no tenemos ya el paraguas de Estados Unidos. Es que Trump ha llegado y ha dicho, Europa, conmigo no contéis. Por lo tanto, hay que tomar medidas. Lo dijo Hay que Obama, tomar lo dijo medidas. Obama, querida y Esther, preocupan. lo dijo Obama. Y estamos ahora hablando, estamos ahora en marzo del 2025. pero Y Obama lo estamos dijo. en lo que tenemos que estar. Cuando nos preocupa si viene de un fondo de contingencia de los impuestos o de donde, si se van a tocar otras partidas de servicios sociales, educación o sanidad. No, eso no se garantiza que no se van a tocar las partidas de servicios sociales porque este cómputo, este gasto, no va a seguir las reglas fiscales. Y esto es muy importante. Esto no va a seguir, y así se ha acordado en Europa, no va a seguir las reglas fiscales durante los próximos 4 años. Por lo tanto, están garantizados los servicios sociales. Todo lo que Pollito garantice Rojo, él, Manuel todo lo que Alarcos. garantice es Bueno, falso. yo he hablado antes Gómez Escolástico. de meter a Turquía con nosotros, porque Turquía es el mayor ejército
después de Estados Unidos. Y luego otra cosa importantísima es que es absolutamente necesario que la industria armamentística europea se desarrolle, porque no podemos aumentar los gastos en defensa y luego comprarle los aparatos y las armas a Estados Unidos. Porque entonces estamos haciéndole un favor a Estados Unidos y nos estamos... Eso es, comprar con sello europeo. Todo lo que Europa gaste en armamento tiene que llevar el sello europeo. Eso es. Lo que se puede hacer en España se hace en España, que en España tenemos unas industrias armamentísticas muy buenas, tenemos muy buenos helicópteros y además tenemos una empresa Getafe que se llama CASA, que también hace muchos componentes de aviones de guerra. Entonces, tenemos que potenciar nuestra propia industria armamentística española, potenciar la industria armamentística europea, porque el desarrollo armamentístico luego sirve después en la paz para avances científicos en muchas cosas. Entonces, después del tema de Turquía, que yo considero que es un tema que sería muy importante que Turquía le echáramos una mano para que pudiera estar con nosotros, aunque pertenece a la OTAN, pero claro, la OTAN ha volado por los aires. Tenemos sorprendentemente a los ingleses, que parece ser que aun siendo aliados históricos de Estados Unidos, esta vez están más con los europeos, que eso también nos beneficia, porque en un momento determinado Trump no va a vivir siempre, y cuando deje de destrozar todo lo que está destrozando, pues tendrá que venir alguien que ponga las cosas mejor en su sitio. Entonces ahí nos van a ser muy útiles el Reino Unido, nos va a ser muy útil. Entonces, antes se ha dicho que abuchean a Pedro Sánchez cada vez que van al Parlamento. Yo, que sigo las noticias, al único que veo abuchear y ese sí que no tiene dignidad política, es el señor Mazona, ese sí que lo abuchean. ¿A Sánchez no lo han abucheado en la calle? Pero son los que les pagan para que lo hagan. ¿Y quién ha abucheado en el Parlamento? Parlamento? Estamos desviándonos, estamos desviando. A ver, vaya. Estamos nuevamente Claro. desviando el tema. No estamos hablando ni gente que le paga a la derecha de para los que vaya abucheos de ni uno disfrutando. ni de otro. Vamos a ver. Julián Gómez, seguimos con el Sí, señor. tema de gastos En de Toledo, defensa. Venga, Pollito, por favor. dale caña. En gastos de defensa, señor Gómez. Estamos hablando Ah, de vale. gastos de defensa. Bueno, vamos a ver. Está claro que este es un tema de dinero, que hace falta dinero, que necesita a todos los grupos políticos prácticamente aunque siempre la campaña de desprestigio del Partido Popular en todo momento, y no quiero defender al Partido Popular, pero es que es habitual. El Partido Popular está a favor de este Parece gasto, que sí el que está. partido, Ha votado que sí en claro que Europa, está. Menos Julián. Podemos y Sumar, el Partido Popular votado está a favor en Europa, esto Lo es un único que paripé. lo único que pasa es que con el Partido Popular tenemos la historia de siempre, de que no puede hacer oposición, según Escolástico ha dicho hace un momento, porque no se puede hacer oposición si es el partido que está en la oposición. Pero vamos a hablar de donde yo iba, porque no tengo mucho tiempo. Estamos hablando de que es un tema de dinero y aquí no se puede hacer lo mismo que ha hecho Pedro Sánchez en política exterior, cuando no ha tenido nada que ver el dinero con el Sáhara, con Argentina, con Israel, con Palestina, que ha hecho lo que le ha dado la gana sin pedir permiso a nadie. Aquí no, aquí tiene que contar con la gente. Y tiene un problema en España, pero es que también lo tiene en Europa. En Europa están extrañados de que, por la situación alejada de España con relación a Rusia, se deban de contabilizar los gastos de seguridad como de defensa, que es una de las cosas que ha pedido Pedro Sánchez. En Europa están viendo esto de una forma muy extraña. Y además que haya que redefinir el gasto militar para incluir la lucha contra el cambio climático. Bueno, pues a todo esto, fuentes de la Comisión Europea han afirmado que no habrá debate sobre este tema porque para determinar si se trata realmente de gastos militares se recurrirá al estándar fijado en la clasificación de las fuentes de las administraciones públicas. Y además hay que tener en cuenta que la OTAN, por su parte, define como gasto militar los pagos realizados por un gobierno nacional, excluyendo las autoridades regionales, locales y municipales, específicamente para satisfacer las necesidades de sus Fuerzas Armadas, las de los aliados o las de la Alianza. O sea,
que ni de seguridad, ni de medio ambiente, ni de sostenibilidad. Aquí estamos hablando de defensa. Y Pedro Sánchez no puede tergiversar las cosas, ni puede engañar a los europeos. Pero podemos aprovechar González. este momento para cambiar y reforzar. Escolástico González. Se puede aprovechar Sí, este sí, no, si yo eso no lo niego. Solo Sí se puede quiero aprovechar. que Sí, me que sí, concedas después, una palabra, que sí, es que es al margen de esto. Ya, pero Sí, es que... en el momento que termine Es escolástico. que no ha sucedido eso, es decir, es que venir aquí a mezclar ahora la política medioambiental o todas estas cosas frente al problema que tenemos en Europa, porque no ha sucedido, no. Que no han Se están pretendido tergiversando las palabras. Mira, Julián, escúchame un minuto, por favor. Solo un minuto, solo un minuto. Mira, no hay ni un solo Parlamento Europeo que haya llevado a debatir a su Parlamento los gastos de defensa en este momento. Pero no. Ni uno. Déjame que termine. Perdona, no. Pero Es que déjame- yo cuando he hablado de debates se referían a debate con España. Pero sobre me ese dejas tema. que termine. No en el Parlamento Me dejas Europeo. que termine. Deja, Si no termina, termino la frase, termina. ¿cómo puedes interrumpirme Venga, diciéndome ya lo termina, contrario? hablando de termina. debate en el Parlamento Escolástico, Europeo. venga, Ningún termina, por favor. Parlamento europeo está debatiendo los gastos de Pero si defensa es que en yo este no hablo momento, de eso. porque Europa no ha definido todavía cuál va a ser la línea de defensa ni la forma en que se va a hacer. No podemos No estar tiene nada hablando que ver de con lo que nada. yo he dicho. Joder, Julián, por favor, déjame terminar. Sí, pero es que no terminas nunca. Termina, por favor, No sigo termina. más. No, Vale, hable sí, solo. venga, No termina. sigo más. Termina, Hablo solo. venga, No, no le interrumpas si ningún en un parlamento lo minuto. ha debatido, Venga, ¿cómo termina. puedes acusar de que el gobierno nada en la ambigüedad? De que no lo hace. Habrá que esperar a que Europa defina cuál es la línea estratégica para después llevarlo al Parlamento. Irá al Parlamento lo que tenga que Lo que ir. tenga que ir. Una consecuencia de que la política del PP es una política de desgaste del gobierno es querer llamar cobarde o que querer... Bueno, pues no, pues mira, ya está. No Escolástico. pasa nada. Julián, Tú hablas, Julián, una cosa, tú hablas de que no la A define ver, Europa. hay un... Lo que por está favor, claro es que hay que por poner favor, dinero y la cantidad de por dinero favor, que hay que poner. por favor. A ver, doy paso a un WhatsApp que dice que no es cierto lo que estáis diciendo, puesto que Alemania sí lo ha llevado al Parlamento y lo ha debatido. No es verdad, lo que dice este oyente tampoco es verdad. Han pactado los dos partidos que van a formar gobierno. Si Alemania no tiene parlamento todavía, los dos partidos que van a formar gobierno han pactado cómo hacerlo. No se ha debatido en el Parlamento alemán Julián, todavía. déjame que diga Hombre, una es que no cosa. sabemos lo que hay. La gente Julián, oye hablar ¿te y- puedes y- callar y- un instante? Sí, y se suena- va a callar, Julián, sí. miles de veces Sí. me hace retroceder Escolástico, que es la autoridad moral de esta tertulia. Cobarde, sin valor para afrontar una situación que le hace No es daño. el Mira, insulto. tú llamas cobarde al presidente para insultarlo, ya está. No, y lo haces Te habitualmente. voy a decir, Bueno, y tú me haces retroceder. y vamos a no ver, te por lo voy favor, uno a permitir uno, más. por favor. El español. Sánchez incluye la lucha contra el cambio climático como gasto en defensa Lo he leído. para aplacar a sus socios del no a la guerra. Eso es un bulo de los muchos que dice la prensa. No hay nada que Claro, no, lawfare, no, Julián, porque no hay un no juez te de por puedes medio. coger Bueno, cualquier hombre, noticia venga. de periódico de Veo, cualquier veo para que sea la tengo actualidad que lo te dar trae. por No puedes finalizada vivir en esa la realidad. No tertulia. puedes vivir en esa realidad, Julián, de cogerte cualquier noticia para Mira, el convertir ABC, A ver, la en UE política impondrá del Estado. criterios que impidan que el cambio Bueno, os climático pido, entre por favor, como defensa. silencio ya. Voy a cerrar la tertulia, esta parte, porque veo que están los ánimos un poco tensos, ¿no? Y voy a hacerlo haciendo dos cosas, una leyendo un WhatsApp que acaba de llegar y otra preguntándole a cada uno de vosotros lo siguiente. ¿Va a haber, es factible que haya un ejército europeo, señor Tabas, sí o no? A medio y corto plazo, no. Rosa, No tengo ni idea porque no se ponen de acuerdo. Gómez, Es factible, pero no ahora porque no se ponen de acuerdo. Pollito, Es factible y es deseable. Yo, desgraciadamente, siento mucho dolor porque esto sea así, ¿Sí porque o no? Si es con sí lo o que no. vale un caza se puede alimentar a muchas personas. Esther Mora. Pero desgraciadamente sí. Sí, a largo plazo sí. Escolástico. Es factible, será viable cuando haya acuerdo político de toda Europa, que es lo primero que se necesita, y el embrión de ese ejército europeo serán las fuerzas de paz que muchos de los países lleven a Ucrania cuando se consiga la paz, posiblemente junto Termino con Inglaterra. un WhatsApp que dice que los españoles se preparen para subir los impuestos para goce de Hacienda.
Con este mensaje nos vamos a ir a hacer un descanso, vamos a tomar un aperitivo que es un pimiento de marisco con salsa americana que nos manda Casa Pepe de Carrión de Calatrava. Todo ello estará sazonado con un vino requiebro blanco extraordinario. Ya saben que los mejores aperitivos están siempre en Casa Pepe de Carrión de Calatrava. Hasta dentro de unos minutos.